¿Qué tal? Buenos días. Se viene el siguiente pago de pensiones en julio de este año. ¿Lo podremos hacer completo o no lo vamos a hacer? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña don Ricardo Perdomo. Él es el superintendente del sistema financiero. Don Ricardo, bienvenido a República. Muy buenos días. Un verdadero gusto estar con ustedes y gracias por su amable compañía. Ok, don Ricardo, quizás empecemos con el tema del momento, antes de que nos vayamos al big picture, al gran contexto de las cosas. Y es, en julio, el gobierno tiene que realizar un pago de 47 millones de dólares en concepto de lo que ya los trabajadores hemos prestado al gobierno para que pague pensiones a los que están jubilados. Pero ese dinero aún no se ha completado. ¿Se va a poder completar? Bueno, mire, yo creo que todo esto hay que ponerlo en contexto. Lógicamente la parte de pago es un tema más del lado de Hacienda, pero sí tiene que ver su incidencia en el sistema financiero. Okay. Mire, yo creo que es muy importante en primer lugar poner en contexto qué es lo más importante. Es la gente, ¿verdad? Los adultos mayores, que creo que el Estado tiene la obligación de darle una vejez digna a través de un sistema previsional, y el Estado es subsidiario, como lo es en la educación, en la salud, en la seguridad. Por consiguiente, es prioridad uno el atender las necesidades de los trabajadores cotizantes en el sistema previsional. Y parte de eso, cuando los sistemas no operan plenamente y son sostenibles financieramente, existen lo que llaman los déficits. Entonces viene el Estado, pone la parte deficitaria de un sistema. Y eso obliga a que el Estado adquiera deudas, si no tiene los ingresos suficientes vía tributaria. El sistema en El Salvador es deficitario. Y por consiguiente el Estado se tiene que endeudar para poder cubrir el déficit del sistema, pero también tiene una deuda cuando se produce el cambio del sistema público al sistema privado. Y entonces esa deuda la hace a través de un fideicomiso de obligaciones previsionales que emite los llamados SIP. Entonces, en el mes de julio se produce un vencimiento de deuda de SIP que el Fondo de Pensiones le prestó al Estado para pagar las pensiones de los jubilados del INPEP, del Seguro Social, del sistema público que le decimos. Entonces son 18.3 millones de capital, 29.1 millones de intereses, en total 47.42 millones. A partir ya del día 8, en unos días sucesivos. Y en el mes de octubre toca otro vencimiento de 48.6 millones de capital, más 42.6 millones de intereses, haciendo un total de 91.2 millones. Entonces, ¿esa deuda para qué sirvió? Para pagar a los pensionados del sistema público, llámese IS, llámese INPEP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se produce el 21 de abril una reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales con el objeto de reestructurar la deuda y cambiarla a un plazo de 25 a 50 años y generar un periodo de gracia de 5 años. Y por el otro lado se subió la tasa de interés que el Estado iba a reconocer por la nueva deuda. Entonces usted tiene deuda antigua, ¿verdad? Y deuda nueva.
el espíritu de la reforma era poder reestructurar toda la deuda. Pero en la reforma quedaron algún tipo de imprecisiones o vacíos que ha puesto en discusión si esta medida tiene carácter retroactivo o no tiene carácter retroactivo con la deuda antigua. Entonces, yo creo que aparte de lo que es la interpretación legal, está la percepción financiera. Y ahí entra la superintendencia como responsable de la estabilidad y la supervisión del sistema financiero. Entonces, ¿qué ocurre en los mercados? Que en los mercados hay unos actores que se llaman las clasificadoras de riesgo. Las clasificadoras de riesgo son empresas, en este caso internacionales, que están velando si alguien tiene una conducta adecuada de pago en los tiempos, en las fechas y en los montos pactados. Entonces, las clasificadoras de riesgo son las que miden eso. En este momento hay dos clasificadoras que han dicho, miren, hay una interpretación dual. En El Salvador lo que necesitan son acuerdos en materia fiscal, en materia económica, y hay la duda de ciertos sectores de que si hay que pagar o no el capital, debido a que se dio una reforma el 21 de abril pasado. Entonces, ante esa duda es que se ha dado como esta pequeña discusión, ¿se va a pagar o no se van a pagar el capital más los intereses? Yo creo que hay una cosa muy clara. Es decir, déjeme detenerlo, que esos 47 millones que supuestamente se tienen que pagar en julio o que se deben pagar en julio, había interés y capital y que de repente en este momento no hemos juntado los 47 millones de dólares porque no estamos certeros de que hay que pagar los 47 millones de dólares enteros. Mire, yo creo que lo de juntar el dinero no es tanta la cosa, sino que la discusión que se ha generado a nivel de los medios. Yo lo que quiero decirles es que el señor presidente ha sido muy enfático después de que ocurrió las condiciones del 7 de abril, en el que el presidente ha sido muy claro, el gobierno va a honrar sus obligaciones. Y el ministro también lo ha manifestado, el gobierno va a honrar sus obligaciones, tiene los recursos para hacerlo, y hay ahí todavía un impasse de carácter de procedimiento legal en términos de lo que es las partidas presupuestarias. Entonces, yo separaría ese tema, pero quiero decirle que el gobierno tiene la voluntad de cubrir sus obligaciones. Porque ¿qué pasaría si El Salvador volviera a caer en una situación de impago? Que yo creo que es lo que uno tiene que evaluar cuando hace un análisis de riesgo. ¿Cuál es el daño? Porque una cosa es que yo interprete de una manera, usted interprete de una manera. No, al final de cuentas, si las calificadoras de riesgo interpretan que usted no pagó en la fecha o no pagó la totalidad de lo que debe, entonces le reducen su categoría, su calificación, porque usted representa más riesgo. Esa es una realidad. Entonces uno tiene que actuar responsablemente, en el sentido es cómo le minimizo el daño al país. Porque aquí cuando hay una situación de default selectivo, es un incumplimiento selectivo, esto tiene un impacto porque se visualiza al país más riesgoso y tiene algunos efectos directos que quiero decírselo. Primero, en el sistema de pensiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que hubiera una situación otra vez de incumplimiento, inmediatamente toda la deuda de los SIP que el gobierno tiene, que el fondo de pensiones tiene, cae su valor. Cae su valor porque ha aumentado el riesgo. Por el otro lado, tuvimos el efecto en el 7 de abril pasado
donde los precios de los eurobonos, que es de la deuda pública que emite el gobierno, el precio cae. ¿Quiénes son los mayores tenedores de eurobonos y en este caso de SIP? Son los fondos de pensiones que en su cartera de inversión tienen más del 80% en deuda pública. Por el otro lado, además de que cae el precio, cae el valor de un fondo de pensiones de cerca de 9.500 millones de dólares, que es actualmente el valor del fondo de pensiones que en este momento administran las dos AFP, que es ahorro de los trabajadores. El precio cae y la valoración del fondo se ve disminuida. Por el otro lado, aquella deuda, y este es un punto que yo quiero darle especial atención a esto, que se ha hablado muy poco, y es que hay un tipo de deuda pública que han adquirido los fondos de pensiones, como son los títulos del Fondo Social para la Vivienda, de ANDA, de la GEO, de alcaldías, que no es deuda soberana, pero que viene del sector público, que si se produce una caída en la calificación, esa deuda que actualmente tiene un nivel A y al bajar de categoría, los fondos de pensiones tienen que ponerlo como un exceso de inversión, y eso significa que transcurrido unos días y no se mejora eso, ellos tienen que ver de que quien emitió esa deuda le reintegre el dinero. ¿Por qué? Porque ya el fondo de pensiones no podría mantener esa inversión en su cartera, que son cerca de 710 millones de dólares. Porque ya no tiene básicamente el mismo valor, y eso pondría en problemas a alcaldía, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que medir muy bien los efectos. Por eso es que el presidente ha sido claro, el gobierno va a honrar sus compromisos. Y en este momento yo sé que hay una cierta preocupación para estas fechas, pero yo creo que es muy importante, por un lado, que si la reforma a la ley del FOP tuvo alguna deficiencia, pues corregirla. Por el otro lado, yo creo que es urgente una reforma de pensiones, porque el problema no hay que verlo aisladamente, sino que hay que verlo integralmente. Ahora, quiero que hablemos de eso en unos minutos, señor superintendente, pero antes de esto, entiendo lo que dice el presidente Sánchez Serén, vamos a honrar nuestros compromisos financieros. La pregunta es, en el caso de este pago de julio, ¿lo va a hacer entonces de acuerdo a la interpretación que muchos tienen, que es los 47 millones de dólares, o será menos? Y lo siguiente es, ¿cuál es la interpretación que tienen las calificadoras? ¿Que se deben pagar los 47 millones o que se debe pagar menos? Porque dependiendo de esto, nos bajan la calificación y se dan todos los problemas que usted ya enumeró hace unos minutos. Mire, yo creo que esa parte, tanto las calificadoras de riesgo como con los funcionarios de Hacienda, han estado conversando sobre ese tema. Lo que yo quiero destacar acá es la voluntad del gobierno de pagar. Segundo, los efectos, la gravedad, porque si bien es cierto, este es un impacto inmediato en el sistema de pensiones, pero conlleva, los bancos, las aseguradoras tienen inversiones en valores del Estado, esto puede encarecer las tasas de interés, hacer una restricción del crédito, o sea, una mala imagen de pagador le afecta al país, eso es innegable. Nosotros, cuando se da lo del 7 de abril, la pérdida neta que en ese momento tanto las aseguradoras como las AFP y los bancos, afortunadamente, dada la solidez del sistema financiero, llegaron a unos niveles máximos de pérdida neta de 40 millones. En la semana pasada ya se tenían ganancias netas porque los precios de los eurobonos han subido, van fluctuando. Lógicamente, si
se produce un impago, caen los precios y aumentarían las pérdidas para aquellos que han invertido en este tipo de instrumentos. Pero yo quiero insistirle en algo. Si el impacto es grave y delicado, y sobre todo para los pensionados, porque al caerle el valor de su fondo, sus ahorros se ven disminuidos. Por consiguiente, la pensión que usted va a recibir, producto del dinero que usted había ahorrado en su cuenta individual, disminuye. Ese es un efecto inmediato. Por el otro lado, no olvidar que las necesidades que el Estado tiene que colocar para cubrir los déficits del sistema de pensiones aumentarían. Para que tengamos una idea, si el actual sistema de pensiones se deja como está, el Estado tiene un déficit, es decir, aquello que el sistema no cubrió, más la obligación que tiene con los que están en el sistema público de más de 23.400 millones de dólares en 120 años. O sea, es una cantidad que va aumentando progresivamente y que el Estado, para cubrir ese déficit, tiene que adquirir deuda. Entonces, hay dos deudas que tiene el Estado y que es lo que hay que buscar la sostenibilidad, no solo financiera, sino fiscal, y es, uno, la deuda vieja que ya adquirió para cubrir estas obligaciones. Y hay que pagar los intereses y capital, como esto que se va a pagar en julio y octubre. Esto que se va en julio. Por el otro lado, perdón, es pagar mes a mes a las personas que se pensionaron y que cotizaron en el sistema público antiguo. Ahora, este pago de julio hay que hacerlo. Y esto se va a intersectar con lo político. Entonces, ¿qué es lo que usted esperaría, por ejemplo, de los otros, de la oposición? Mire, aquí en estas cosas hay que cerrar filas. Que yo creo que así como se está cerrando filas en materia de seguridad, ya deberían de haber acuerdos en materia de crecimiento económico y de política fiscal, porque es muy duro el costo para un país que está creciendo lentamente, pero que va en la línea del desarrollo y del crecimiento. De la mano debe de ir el gobierno, la empresa privada y los trabajadores, porque un golpe de eso es un retroceso. Levantarse de una mala imagen de pago ha hecho, por ejemplo, que algunos bancos con préstamos aprobados para el país, ya sea a la banca, a sectores privados, les han detenido los desembolsos cuando ocurrió lo del 7 de abril y en algunos casos les incrementaron la tasa de interés arriba de las condiciones que habían pactado en el otorgamiento del préstamo. Es decir, hay un daño, yo creo que tiene que haber una conciencia de acompañar, porque mire, uno de los temas que es muy delicado, que tiene que ver con esto, Carlos, es que los fondos de pensiones tienen un techo de inversión de certificados de inversión previsional. El certificado de inversión previsional sirve para pagarle a los pensionados del Seguro Social y del INPEP del antiguo sistema. Hay un techo que es del 45% de los activos que maneja cada fondo. Al cual Confía ya va a llegar en julio. Confía llega en julio. Ahorita tiene el 44.8. Entonces, Confía llega en julio. Crecer está llegando los primeros meses del próximo año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es importante que esto los señores diputados que están viendo las reformas de pensiones lo tomen muy en cuenta. Carlos, si usted el día de hoy, supóngase que hay un milagro y que hay un acuerdo nacional de una reforma de pensiones, usted no la va a implementar al día siguiente. Usted tiene que hacer toda una estructura de normas nuevas para poder implementar esa reforma. Mínimo
usted podría estar implementando la reforma muy rápidamente, 6 meses después, cuando no más. Entonces, en sí, la aprobación de una reforma no es automática su aplicación. Dependiendo del tipo de reforma que quieran hacer, van a haber más o menos cambios institucionales y legales. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted se va a encontrar, aún con reforma aprobada, con la imposibilidad de que los fondos de pensiones sigan comprando los SIP. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que en julio el gobierno, el Estado ya no va a poder comprarle o prestarle a Confía para poder usar parte de ese dinero para pagar la mensualidad, es decir, la jubilación de los que ya se retiraron. Y en los primeros meses del otro año no lo va a poder prestar a la otra AFP si es que no hay arreglo. Y si no hay arreglo, entonces básicamente ese dinero tenemos que ver de dónde lo sacamos. Si no va a ser de las AFPs, tiene que ser de algún otro préstamo o del presupuesto ordinario de la nación. ¿Es así? Claro, o regresar al sistema antiguo que emitían bonos, o sea, se emitía deuda. Y después fue que crearon esta figura del fideicomiso. Por eso es prudente, viendo los tiempos, que ese techo debe de subirse, por lo menos del 45 al 48%. ¿Por qué le digo el 48%? Nosotros, que somos los que validamos los cálculos de las necesidades que plantea el fideicomiso y las posibilidades de las AFP. ¿Qué es lo que ocurre? El activo, este porcentaje sobre el activo de un fondo. ¿Y ese activo cómo crece? Crece por las cotizaciones nuevas, por las inversiones nuevas, por los intereses que recibe de sus inversiones, por las amortizaciones que le hagan los deudores, por el aumento de los cotizantes, del salario, en fin, hay un montón de variables que hace que el activo crezca. Aterricemos un poquito para que la gente nos entienda. Por activo intuyo que usted lo que está dando a entender es la cantidad de dinero que tiene una AFP. Entre más, digamos, salvadoreños estén trabajando, más dinero estén ganando, más grande se hace el pot, más grande se hace el cubito de donde puede sacar el dinero. Es decir, ese 45% al que llegaríamos de repente en julio, si Confía, por ejemplo, tuviese más dinero, se vuelve a reducir y por lo tanto podemos seguir prestando. Ese es el fondo de pensiones. Y cuando decimos Confía, separemos la administradora del fondo, porque el fondo es dinero de los trabajadores. Entonces, ¿qué ocurre si se sube en 3 puntos el techo al 48%? Eso significa que Confía tendría espacio para seguir comprando SIP hasta diciembre del 2018 y crecer hasta diciembre del 2019. Esto yo creo que es importante porque aunque la reforma se aprobara, su implementación demora y no puede estar el país en una situación de angustia cada vez si va a haber o no va a haber dinero. Entonces, yo creo que es importante hacer ese ajuste al techo y por el otro lado, con la reforma que se hizo, se subió la tasa de interés que el fideicomiso paga por los SIP y va a ir creciendo hasta llegar a niveles del 5%. Ok, ahora para entender entonces la urgencia de su petición, ya que a su juicio esto debe hacerse para poder seguir básicamente utilizando las AFPs para poder pagarle las jubilaciones a los retirados, ¿cuál es la ventana actual que tenemos de tiempo en meses con la actual ley? Con la actual ley, en términos de la compra de los SIP, que hoy en julio, de los 23 millones, por ejemplo, que le correspondería, porque es proporcional al fondo que tienen, Confía tiene un fondo un poco más grande que el de AFP Crecer, de los 23 millones que le tocaría como comprar como de cuota, nosotros hemos hecho los cálculos que no lograría alcanzar los 23 millones,
podría comprar una parte, Crecer sí la puede comprar toda, pero como esta es una colocación para el trimestre, nosotros hemos recomendado la gradualidad, que se vaya liquidando mes a mes, pero ¿qué ocurre? Para las pensiones que tendrían que pagar de los subsiguientes meses, Confía cada vez compraría un porcentaje menor de la cuota asignada. Es decir, las jubilaciones de los retirados podrían estar en peligro si los diputados no modifican la ley. Si no modifican la ley, el Ministerio de Hacienda tendría que buscar otros recursos diferentes a los que ya están estipulados del fideicomiso. ¿Por qué? Por un limitante de la capacidad de compra de las AFP que esté en función de los activos. Exactamente, ¿en qué mes del próximo año llega la otra AFP Crecer al límite de lo que le puede comprar el gobierno? Estaría, como eso es cambiante por los niveles de cotización, rentabilidad, etcétera, las estimaciones es el que podría por lo menos pasar el primer trimestre del próximo año. Pero yo creo que ahí es donde vuelvo. No se puede estar jugando con el riesgo. Yo creo, y esa es la recomendación que nosotros hacemos como superintendencia, porque el impacto se lo va a dar a todo el sistema financiero y a la economía del país. Otra condición de que no se puedan pagar las deudas o que no se puedan pagar pensiones. O sea, esto es tremendamente delicado, porque todos los jubilados del sistema público habría problemas para poderle cubrir sus obligaciones. Entonces, básicamente, y haciendo unas rápidas cuentas, en base a lo que usted dice que tomaría de implementar el nuevo sistema de pensiones de 6 meses, los diputados básicamente tienen ahorita desde julio, básicamente, que ahí estamos, hasta octubre para ponerse de acuerdo y reformar el sistema de pensiones. No, mire, yo digo que antes. Las cuentas prudentes que nosotros hacemos es que en el mes de julio debería de aprobarse la reforma al sistema de pensiones. Porque la reforma al sistema de pensiones no solo tiene que ver con la deuda pública, no, tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, pero sobre todo tiene que ver con la pensión que cada uno de nosotros va a recibir. Cada mes que usted atrasa una reforma de un sistema que no es sostenible, a usted le está golpeando en su pensión. Mire, le voy a poner un ejemplo y quiero hacer un llamado. O sea, yo pocas veces toco estos temas, porque nuestro papel es más supervisor técnico, pero sí tenemos que poner señales de alarma. Este mes, o sea, a lo largo de este año, se jubilan las primeras mujeres del sistema de ahorro para pensión. ¿Del privado? Del privado. Como usted sabe, la mujer le ponen un requisito de edad menor que el hombre, entonces se van a jubilar este año y el próximo año una cantidad importante de mujeres. Son las primeritas en pensionarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, nosotros le hemos pedido a las AFP que generen un mecanismo de servicio a los usuarios para explicarles en forma transparente cuál es el cálculo de su pensión, para que no quede duda cuánto es lo que le van a pagar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si estas personas en este momento tienen una rentabilidad baja en el sistema o hay una desvaloración del fondo de los ahorros que estas personas tienen, pues lógicamente van a recibir una pensión más pequeña. O sea, ya la rentabilidad menor que se han tenido en los últimos años ya hace que a la hora de calcularle su pensión, la pensión sea menor tal vez de lo que ellas esperaban. Y si usted a eso le agrega que exista una disminución del valor de las inversiones en deuda pública que tienen los fondos de pensiones,
usted va a tener efecto precio y efecto rentabilidad. Por consiguiente, a la hora de calcularle su pensión sería menor. O sea, pensemos en la gente que ya está pensionada, por un lado, del sistema público, la gente que se está pensionando del sistema privado, los efectos que estas medidas pueden tomar. Por eso es que yo creo que el mensaje es claro. El gobierno tiene la voluntad de pagar y de honrar sus obligaciones. Y esa ha sido una política muy clara del presidente. En segundo lugar, creo que deben de haber acuerdos básicos para solventar esta situación de el fideicomiso de obligaciones previsionales. Uno, para clarificar cómo se va a pagar la deuda y abrirle un mayor espacio para que los fondos de pensiones puedan seguir adquiriendo estos instrumentos que están pagando rentabilidades muy buenas, de 4, 5 y van a llegar el próximo año al 5% de rentabilidad. O sea, es muy competitiva en el mercado, vale la pena invertir en ellos y entonces de esa manera darle una tranquilidad al país, dar un mensaje a los inversionistas de que en El Salvador las deudas se pagan, se honran. Tengo que ir a la pausa. Superintendente, cuando regresemos hablamos de esos tipos de sistemas que se están proponiendo ya. Hay por lo menos como 3 propuestas, la de la empresa privada, debo decir, o una organización civil, la del gobierno y la de los trabajadores. Antes de eso, sin embargo, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Ricardo, brevemente hablemos de las 3 modelos que se propone el sistema de pensiones, porque quiero hablar del sistema financiero que tengo entendido bastante sólido en este país. Los trabajadores proponen, y quiero que pongamos en pantalla lo que declaró el señor Israel Montano Osorio, representante del movimiento pedagógico salvadoreño, y lo publicó mi querido Chico Valencia en El Colatino. Nosotros estamos pensando como salvadoreños, no nos importa quién gobierne. Lo que queremos es garantizar que este Instituto Nacional de Pensiones sea administrado por una tripartita previsional en donde estén los trabajadores activos o pensionados, el Estado y la empresa privada. Así no vamos a permitir que uno de los 3 sectores robe los fondos, dice. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Mire, sobre este tema quiero decirle que el papel de la superintendencia, primero es hacer cumplir la ley vigente, ¿verdad? Y nosotros supervisamos el sistema, porque miramos la banca, los seguros, valores, pensiones estatales, una serie de industrias que son supervisadas por nosotros. Nosotros hacemos cumplir la ley vigente y respetamos lo que la Asamblea Legislativa apruebe. Nosotros ahora estamos apoyando mucho a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en cuanto a que cuando llegan las propuestas formales a la comisión, le piden a la superintendencia que haga el cálculo actuarial, que es una validación técnica, no es eminentemente financiera, porque es diferente a un análisis financiero, para presentar ciertos parámetros, porque el objetivo de una reforma es si es sostenible financieramente, si es fiscalmente sostenible, si beneficia o no a los trabajadores, que creo que debe ser el objetivo fundamental, y si esto es sostenible en el tiempo. Entonces nosotros hacemos evaluaciones técnicas y eso se lo entregamos y hacemos presentación a esta Comisión de Hacienda. Nosotros no opinamos ni hacemos valoraciones de ninguna de las propuestas. Nos han solicitado y hemos presentado a la fecha 4 análisis actuariales de 4 propuestas que nos enviaron de la Comisión de Hacienda. Así que valoraciones de una
u otra propuesta no está en el papel de la superintendencia, sino que serán los señores diputados los que hacen esas evaluaciones en función también de la información técnica que nosotros presentamos. Ahora, pero en estas propuestas intuyo yo que ustedes hacen el análisis sobre las categorías que por lo menos aquí en República hemos discutido que debe cumplir. Uno es, por ejemplo, la suficiencia de la pensión, el otro es la universalidad, si es que esto se puede. La siguiente gran categoría de la que hemos hablado es de la sostenibilidad, es decir, de estas propuestas que ustedes han estudiado, ¿estas categorías, digamos, son cumplidas, son satisfechas? Mire, nosotros no hacemos ninguna valoración ni recomendación sobre una propuesta. Nosotros le mostramos los números y el sustento técnico de cada propuesta, donde contempla varios de estos parámetros que usted ha mencionado, y son en su discusión los señores diputados los que van a llegar a los acercamientos y a las valoraciones de hacer tal o cual reforma. En eso, como superintendencia, nos hemos abstenido únicamente a hacer nuestro trabajo encomendado de análisis técnico. Ok, entonces solamente déjeme refrasearle la pregunta. ¿Qué debe cumplir un nuevo sistema de pensiones? Mire, un nuevo sistema de pensiones, en primer lugar, tiene que ver cuál es el déficit actuarial que presenta. ¿Qué es el déficit actuarial? Es lo que el sistema en sí no logra pagar. Usted tiene ingresos y tiene obligaciones que pagar. Si sus ingresos no son suficientes para pagar sus obligaciones en el tiempo, usted tiene un déficit. Y ese déficit, ¿quién lo termina pagando? El Estado, porque de acuerdo a la ley, el Estado es subsidiario. Entonces, en ese momento, eso impacta en las finanzas públicas. Y eso puede elevar el nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. Por el otro lado, usted tiene que ver claramente cuáles son los beneficios que van a recibir los trabajadores en ese sistema. Entonces nosotros vemos ahí cuál es la pensión que recibiría, esa tasa de pasar de ser usted activo a recibir una pensión que nos permita ver qué tanto de los salarios que usted tuvo usted va a recibir una vez reciba pensión. Si esa pensión que le ofrecen solo le va a durar unos cuantos años o va a ser sostenible en el tiempo, el nivel de cobertura que puede tener este sistema. Y otro aspecto muy importante es si le va a disminuir o le va a aumentar los beneficios. Si eso implica modificar la tasa de cotización, el pago de la comisión de administración y del seguro a la administradora, el nivel, el rango salarial, la edad, si es hombre, si es mujer, los problemas de la realidad de la población nuestra. Es decir, todas esas variables nosotros las tomamos en cuenta y le damos a los señores diputados las cifras de la corrida de la base de datos oficial y de la metodología que tiene la superintendencia, que es con todos los estándares internacionales aprobados, y de esa manera serán ellos los que tomen las mejores decisiones. Usted no puede ofrecer un beneficio que no tenga con qué pagarlo. Ok, hablemos, superintendente, brevemente del sistema financiero, porque hace unos minutos usted me decía es un sistema sólido, es decir, hay dinero. Aparte usted mira las cuentas, o no sé si decir las cuentas, las transacciones tanto de la economía formal e informal, eso es lo que mira. Y lo que me dice es que los números son abundantemente saludables. Ahora, la pregunta es, lo que se estarán haciendo en casa es, bueno, y si tenemos un sistema sumamente saludable, donde hay dinero, donde hay transacciones, entonces, ¿por qué no miramos esos resultados en la economía real? Perfecto. Anoche llovió, ¿verdad? Duro. En El Salvador se mueve una gran cantidad de dinero, pero pasa igual que el agua. Cae abundante agua, no se infiltra,
se va para los ríos y se va para el mar. Y lo único que hace es causar algunos estragos y derrumbes y todo. Exactamente pasa con la economía. En El Salvador circulan unas cantidades de dinero enormes. Solo para que tenga usted una idea, en operaciones con bancos corresponsales extranjeros, de enero a mayo de este año, en El Salvador entraron 28.000 millones de dólares. Salieron 26.400 millones. A diferencia del año pasado, en El Salvador se quedaron 1.640 millones. En cambio, el año pasado hubo un déficit. Salieron 1.300 millones. Eso solo en la parte de operaciones de bancos corresponsales. Para tener una idea, de enero a mayo, y depósitos en efectivo. De enero a mayo, en las ventanillas de los bancos, entraron 5.504 millones de dólares en billete. Salieron 3.908 millones que la gente retira y quedaron en depósitos 1.596 millones. Entonces, usted tiene una economía, mire, en remesas. En remesas de enero a mayo, a la gente le pagaron remesas por 1.946 millones, cuando muy superior, mire, estamos teniendo, porque la superintendencia lleva un control diario de estas operaciones, mire, estamos oscilando entre 14 y 15 millones diarios que se entregan remesas, y de esas, el 85% se le paga en efectivo a la gente a través de los diferentes subagentes remesadoras. Un país donde hay chorros de dinero. El gran problema es que no se infiltra productivamente. La gran mayoría se va al consumo, que de alguna manera es lo que está manteniendo algún crecimiento de la economía, pero debería de haber más inversiones que generen empleos. Inversiones productivas, como decía el ministro de Economía, que realmente le den valor agregado, que generen empleos decentes, con transferencia tecnológica. Y quiero, tal vez si podemos ver unas gráficas que... Las tenemos en pantalla, señora productora. Que habíamos preparado. Ahí las tenemos. Y ahí las puede ver usted. Esa es la primera idea. Los depósitos crecieron en un 6,9%. Imagínese usted cómo tiene ahí usted los depósitos, y es importante que el público pueda ver que existe una gradita. La parte amarilla superior es la de este año, la siguiente 2016, la otra 2015. Hay una gradita, mire, es cuando se pagan los impuestos en abril. Y esa gradita ocurre en todos los años. Es una gradiente histórica, y luego los depósitos empiezan a recuperarse. Y ahí ven ustedes la gradita, ya los depósitos se vuelven a recuperar y estamos a nivel de 11.858 millones al 31 de mayo. Los depósitos crecieron el 6.9%. ¿Qué más nivel de confianza que tiene el público en el sistema financiero? Y si miramos la próxima curva, que quería ver la de préstamos, bueno, la de préstamos, aquí está. Brutos. Mire, usted tiene los préstamos brutos. Han crecido el 5.9%. La amarilla es la del año 2017. Y si usted observa que se han prestado 12.685 millones, ha crecido en 5.9%. Ahora, esos 12.000 que se han prestado, eso es la suma completa. Saldo bruto. El saldo bruto. Ahora, esos préstamos brutos que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿son para qué? ¿Son préstamos productivos, es decir, para invertir y crear una empresa y crear empleos por ende? No. ¿O son ahí son préstamos donde nosotros tenemos ahí diferentes rubros, como por ejemplo, a empresas se prestó 5.000, el saldo 5.791 millones, a consumo 4.264 millones, a vivienda 2.618, la suma es la acumulada que ya aparece. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre?
que el mayor destino es a empresas. Fíjese, el crecimiento a empresas es superior a lo que ha crecido en consumo. Y usted aquí lo tengo acá. ¿Y ahora estas empresas son de comercio y servicios o son empresas industriales? Manufactureras. Y manufactureras, okay. Y entonces hay un rubro de una medida que tomó el actual gobierno, que es reducirle el porcentaje de reserva de liquidez a los bancos para que le pudieran prestar a 9 sectores de la economía que le han prestado más de 3.000 millones de dólares, 3.900 millones de dólares, y que se ha ido y se ha orientado al sector agropecuario, manufactura, energía, transporte. Es decir, hay una banca capaz de fondear la actividad productiva. Y tal vez en la siguiente gráfica, algo que es muy importante para que se diluyan. Mira, hay veces que dicen, es que van a subir las tasas de interés del extranjero. Miren, el 79.3% del fondeo, ahí están bancos cooperativos y SAC, proviene de los depósitos nacionales del público. Es decir, la gente, 79 dólares de cada 100 son puestos o depositados por la gente. Por la gente del Salvador. Listo. Fondeo externo de préstamos extranjeros es de 1.833 millones, que es la siguiente gráfica. Y luego, fuentes de fondeo locales cuando hacen títulos de emisión propia, son los 769 millones y préstamos locales 501 millones. ¿Qué les quiero decir con esto al público? Que son los salvadoreños con sus depósitos que confían en el sistema financiero los que están respaldando los préstamos que se otorgan en el país. Que si van a haber variaciones de la tasa de interés, como que subió la Fed y cualquier otra cosa, ¿tiene alguna incidencia? Claro que sí, pero es menor. Ahora, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo de República, ingeniero Perdomo, básicamente lo que me está diciendo no solamente es, y lo que él ha entendido, es que el sistema financiero es sólido en este país por la cantidad de dinero que tiene depositada, sino que también tiene la capacidad de poder realizar más préstamos para actividad productiva si es que hubiese gente interesada en prestar para actividad productiva. Es correcto, y lo va a ver en la siguiente gráfica. Mire, hay un punto bien importante, que es el cumplimiento de la reserva de liquidez. Ahí está. Mire, eso que es muy importante. Por ley, por cada dólar que usted recibe en depósito, usted tiene que depositar en el Banco Central de Reserva una reserva de liquidez. Esa reserva de liquidez, el valor mínimo oficial es la línea amarilla, que al 31 de mayo era de 2.622 millones. Pero los bancos tienen en la reserva de liquidez 2.857 millones, con un nivel de cumplimiento del 109%. Y si a eso le agregamos que además los bancos tienen, por ley, que tener un 3% en activos líquidos que los pueden hacer efectivos, y ellos tienen cerca del 3.4%, usted tiene una banca líquida donde tiene estos excesos de liquidez que ayudaría en un momento de riesgo en el sistema y que le ayudaría a seguir financiando actividades productivas del país. Okay. Y no solo eso, los bancos han sido tan prudentes que lo podemos ver en el siguiente gráfico, y con esto cierro. Mire, es el fondo patrimonial. Los bancos tienen capital, patrimonio propio, muy por encima del mínimo de ley, que es del 12%. Listo. Y usted mira, por ejemplo, los bancos que andan por niveles del 16%, los bancos cooperativos por niveles del 21%, las sociedades de ahorro y crédito por el orden del 22%, y usted tiene un 16,6% en promedio de todos ellos. ¿Qué le digo con esto? Una banca sólida, solvente, líquida, con capacidad de financiar las actividades productivas. Entonces, ese es el sistema sólido de El Salvador, que no lo vayamos a deteriorar por falta de acuerdos políticos
o poner en peligro el honrar pago de deudas, cuando lo que se necesita es la voluntad de invertir en el país, generar empleo, porque hay una banca que puede respaldar el crecimiento económico sostenido de este país. Ok. Me robó las palabras de la boca, ingeniero Perdomo. No me resta más que agradecerlo que haya estado usted esta mañana aquí en República. No sabe cuánto le agradezco. Es un verdadero gusto haber estado con usted y a las personas que amablemente nos han escuchado. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días también a tu invitado. Interesante entrevista, tal como nos la tienes todos los días, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Nosotros nos trasladamos a este lado del set, al set de Teleprensa, para brindarle información que usted, amigo televidente, también necesita.